Bienvenidos nuevamente a su programa Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy nos acercaremos al templo greco-romano que rememora la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, el Templete. Acompáñenos. ¿Conoce dónde se ofició la primera misa y cabildo para la fundación de la ciudad? Sí, como no, aquí en el Templete, muy cerca donde estamos ahora. ¡Alabao! Aquí en el Templete de La Habana Vieja. Sí, ya veo. Realmente no, eso no lo conozco. ¿Conoce qué ceremonia se realiza para celebrar el aniversario de la ciudad y cuál es su objetivo? Bueno, las personas vienen, lo mismo cubanos como extranjeros, a darle la vuelta a la ceiba, se le da 3 vueltas y se pide el deseo que uno quiere que se le cumpla. Siempre los habaneros venimos, si tenemos la posibilidad, el 15 de noviembre en la noche o al día siguiente, el día 16 de noviembre, y pasamos por el Templete y le hacemos las vueltas a la ceiba para pedir buena fortuna. Es una especie de ceremonia, tradición, sí, como no, muy conocido y muy popular. Aquí en el Templete, en la calle Orreli, esquina a Baratillo. ¡Qué bien nos quedó! El Templete, templo grecorromano erigido en 1828, cuya construcción se debe al coronel don Antonio María de la Torre y Cárdenas, bajo los auspicios del capitán general y gobernador Francisco Dionisio Vives y el obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa. La primera misa se ofició debajo de una ceiba parecida a la que existe en la actualidad frente al edificio. Fue decorado interiormente con 3 murales del pintor francés Juan Bautista Vermeil, quien fuera fundador de la Escuela de San Alejandro. El Templete es la primera obra civil de carácter notoriamente neoclásico con que contó La Habana. La elegante sencillez y acertadas proporciones otorgan un carácter monumental a su fachada, compuesta por un pórtico de columnas dóricas que sostiene un friso decorado y un potente frontón en cuyo centro se ubica una inscripción conmemorativa de la inauguración. La fachada presenta pilastras con capiteles dóricos en correspondencia con las columnas del portal. Su techo es plano, con una amplia cornisa. El edificio está elevado sobre una grada perimetral de 3 peldaños de piedra de jaimanitas. Los pisos interiores son de mármol. Y para conocer más detalles sobre esta edificación que rememora la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, conversamos con Sindel Velázquez, museóloga de esta institución. Bienvenida a Íconos de La Habana. Muchas gracias por esta invitación. Sindel, ¿cuál fue el contexto histórico en que se construyó esta edificación? Sí, esta edificación se inaugura el 19 de marzo de 1828, la primera mitad del siglo XIX. En este periodo se desarrollan una serie de levantamientos contra la metrópolis española en América, serie de acontecimientos que digamos que es esa naciente identidad por una Latinoamérica, por una América Latina, que vemos posteriormente ya a finales, a la mitad del siglo XIX. Acá en Cuba no está aconteciendo, si bien hasta ahora no hay un enfrentamiento formal ni claramente definido contra la metrópolis española. Quizás aquellas menciones del padre Félix Varela en el artículo del Habanero, donde él menciona que es necesario la vía armada para independizarse, pero todavía no hay una identidad establecida como para enfrentarse a la corona española. Y se está inaugurando un templete, un templo alegórico a una fundación, a esa fundación de La Habana, de la villa de San Cristóbal, el 16 de noviembre de 1519. Y en el frontón del templo se pone una inscripción conmemorativa que habla del rey Fernando VII, rey en el momento en España,
y se habla de una Habana fiel, una Habana, la fidelísima Habana, religiosa y pacífica. Está mencionando una Habana con una posición pacífica, digamos en este contraste con una América, pudiéramos decir, convulsa. En este contexto se inaugura este templo alegórico a esa fundación de La Habana. ¿Qué carga simbólica representa el templete? El templete, si bien pareciera dominado arquitectónicamente por el Castillo de la Real Fuerza, la Plaza de Armas o el propio Palacio de los Capitanes Generales, sus columnas encierran una carga simbólica que realmente ha desafiado en el tiempo de una historia pasada y presente de la ciudad de La Habana. El templete, inaugurado, como habíamos mencionado, en 1828, contiene dentro de sus muros una carga simbólica por lo que contiene dentro, evocando a ese hecho tan trascendental como la fundación de la villa de San Cristóbal en 1519. Dentro nos encontramos con la ceiba, evocando aquella ceiba bajo el árbol donde se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana, donde se realizó la primera misa y el primer cabildo. Características de la imposición de una colonia por parte de España. Eran características muy específicas cuando se establecía una villa. En 1754, el gobernador de la isla, Francisco de Cajigal, por las características que presentaba ya de fallecimiento la ceiba, es cortada y erige la columna de Cajigal, columna que se establece de manera vertical para evocar la posición de la ceiba donde originalmente fue fundada La Habana. Columna que en su punta se pone la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es la patrona de los navegantes españoles, evocando también esa entrada de navegantes y fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana. Ya en 1828 se encierra, digamos, este sitio donde en aquel momento de 1519 se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana y se colocan las piñas sobre las columnas, hablando un poco de esta sociedad cubana, hablando de algo característico del criollismo, digamos de la piña. Existe un poema de Manuel de Sequeira llamado Oda a la piña, donde habla de la piña como airosa fruta, la pompa de mi patria. Está haciendo un reconocimiento a las frutas, es decir, es un templo que más allá de evocar ese suceso de 1519, habla un poco dentro de los símbolos de ese reconocimiento por parte del gobierno local, de ese establecimiento, de esa villa, por lo que es significativo en estos 500 años que La Habana se viste de gala para celebrar este lugar tan simbólico que habla de nuestra Habana, y si de habanería se hablaría, el templete habla de nuestra ciudad. ¿Qué ceremonia acoge cada año la víspera de la ciudad? Sí, existe la ceremonia de la tradición de darle 3 vueltas a la ceiba en silencio, contrario a las manecillas del reloj. Esto se hace el 15 de noviembre en vísperas y el propio 16 de noviembre también, que es la fecha oficial que se inauguró la villa. Pero esto se une con una tradición, digamos, católica, desde el punto de vista religioso, donde se va a la catedral, se da una misa, la misa de los mudos, y allí se toca 3 veces la aldaba. Después estas personas vienen al templete y le dan la vuelta. Son 2 tradiciones que han convergido en el tiempo y ahí vemos un contraste, un encuentro de 2 culturas, la cultura española y la cultura afrocubana. ¿Qué acciones de restauración han beneficiado la institución? Sí, hace algunos años, aproximadamente 3 o 4 años, se comenzó a restaurar el templete. Por alguna regulación urbanística en el siglo XX, el templete se corrió y perdió tamaño. Ya ahora, después iniciadas las restauraciones con las excavaciones arqueológicas, se encontraron las simientes originales de los muros del templete y se abrió a este espacio original que tenemos hoy. Esto se inauguró en el 2017, ese 16 de noviembre, con las características originales, es decir, la apariencia original del templete de aquel 19 de marzo de 1828. Es decir, que tenemos hoy un templete con las características originales de aquel momento. El centro histórico acoge uno de los edificios más emblemáticos de la religión católica en Cuba, la Catedral de La Habana. La periodista Indira Román tiene los detalles. Es una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad y parece increíble que fuera levantada sobre un terreno cenagoso. La Catedral de La Habana no fue el primer proyecto pensado para ubicar en esta zona,
Pero la destrucción de lo que fuera la primera iglesia de la ciudad a causa de la explosión de un navío en el puerto habanero y los cambios políticos y sociales de la época hicieron que en 1777 comenzara a construirse aquí la actual sede metropolitana de La Habana. Originalmente fue la ermita de San Ignacio de Loyola, propiedad de los jesuitas. De ahí toma su nombre la calle San Ignacio, que pasa justo por delante de su antiguo portón. Pero en 1767 los jesuitas son expulsados del Nuevo Mundo y el templo queda sin acabar. En ese contexto y a raíz de la accidentada destrucción de la parroquial mayor de la ciudad, este sería el sitio de la nueva parroquia y luego Catedral de La Habana, templo que está dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Pero no existía entonces esta emblemática fachada, máximo exponente del barroco en Cuba, ni las tres grandes naves, ni los techos de bóveda de cañón. El sitio primero fue la capilla, que hoy está al fondo, y cuya entrada era por la mencionada calle de San Ignacio. Esta capilla actualmente es la de Nuestra Señora de Loreto y conserva un valioso cuadro de esta milagrosa Virgen, autoría de José Nicolás de Escalera, el primer pintor nacido en Cuba. Padre, estamos en el lugar más importante de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué representa este sitio? Este es el lugar más sagrado y el más importante. Por aquí inició la catedral. Fue este el lugar que dio origen a la catedral. Un oratorio dedicado a San Ignacio de Loyola que se comenzó a construir en 1748 y se terminó en 1755, inaugurado por el obispo Morel de Santa Cruz. Más tarde, en 1777, cuando se traslada la parroquial mayor para acá, se amplía la catedral y se dirige hacia lo que es el templo actual, que más tarde será declarada Catedral de La Habana. De lo que fuera la parroquial mayor llegó aquí muy poco. Lo más importante de aquella es esta gigantesca escultura que junto a la Giraldilla son las más antiguas de la ciudad. Es San Cristóbal, patrono y protector de la ciudad, de los viajeros, marineros y conductores. Por él se nombró a la urbe como San Cristóbal de La Habana. El célebre arquitecto y escultor de imágenes religiosas, el español Martín de Andújar, realizó en Sevilla esta talla en madera en el año de 1632. El templo forma un rectángulo en forma de cruz latina. En algunas de sus paredes hay nichos con los restos de algunos obispos y 3 recién restaurados frescos del pintor italiano Giuseppe Perovani, de quien se cuenta fue el primero en dedicarse a la enseñanza de la pintura en La Habana. El recinto cuenta en su interior con 3 naves y 8 capillas laterales que se fueron agregando con el tiempo. La catedral ha tenido, yo diría, 3 grandes intervenciones. La del obispo Espada, que transforma los altares barrocos, que eran los originales de la catedral, en altares neoclásicos, porque era el estilo que se usaba en la época. Luego el cardenal Arteaga, en la década del 40 y 50 del siglo pasado, y luego el cardenal Ortega, Jaime Ortega, el cardenal arzobispo emérito de La Habana, que también le hizo una reforma para la visita del Papa Juan Pablo II. Se rehizo toda la sillería, se recuperó como era el coro de los canónicos originalmente, se trasladó el mármol para esta capilla. Es un templo con un rico patrimonio y muchísimo más por contar. Se dice que aquí estuvieron los restos de Cristóbal Colón. ¿Cuán cierta es esta historia? ¿Cuántos papas la han visitado? ¿Cuál es la historia de esta silla? ¿Por qué sus torres son tan desiguales entre sí? Una lleva 8 campanas, la más estrecha un reloj. Esta última quedó así pues se dice que la construcción no podía tomar más espacio de la calle San Ignacio y entorpecer el tránsito de los habitantes y el drenaje en tiempos de lluvia. Aquí está una de las campanas más antiguas del continente, llamada Nuestra Señora de la Caridad y Remedio, y data de 1343. Tiene 2 toneladas. También aquí, la más grande de Cuba, la San Pedro de 1762 con 4 toneladas. En la sacristía, esta silla llama la atención. Resulta que este trono fue utilizado en las misas oficiadas en la Plaza de la Revolución José Martí por los 3 papas que visitaron Cuba: Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2015. Juan Pablo y Francisco visitaron la catedral y así lo conservan estas imágenes. Siempre la visita de un papa a una catedral, y en este caso a la nuestra, es motivo de regocijo, ¿no? Porque es el sucesor de Pedro que viene a confirmarnos en la fe.
y el hecho de que esté aquí en esta catedral de tanta historia y de tanto significado para los habaneros, pues es un motivo doble de alegría, no solo para aquellos que profesan la fe, sino también para todo el pueblo habanero en general. Hubo en esta esquina un valioso monumento funerario que generó dudas en su momento. El párroco de la catedral nos cuenta que justo a la entrada del templo estuvieron los restos del almirante Cristóbal Colón. Pero durante algún tiempo esto no fue corroborado y muchos suponían que eran las de su hijo y no las del conquistador. Una corona perpetua y una placa confirman la historia. En el nicho que se encuentra a mis espaldas, en el altar mayor, estuvieron los restos de Cristóbal Colón cuando salieron de República Dominicana el 19 de enero de 1796. Y luego, a mitad del siglo XIX, el pueblo habanero le construye un mausoleo, un monumento funerario, que es el que se encuentra hoy en la Catedral de Sevilla, que se encontraba en la puerta de salida de la catedral. Ahí se encontraba ese mausoleo y luego fue trasladado en 1898 a la Catedral de Sevilla. Otro tesoro que embellece sin dudas el templo es esta lámpara instalada en los años 50 del pasado siglo. Es la más grande de Cuba, con 246 luminarias y 2 toneladas de bronce y cristal de roca. La Catedral de La Habana es, junto a la iglesia y convento de San Francisco, la iglesia de Paula, la de la Merced y la del Santo Ángel Custodio, uno de los exponentes más representativos de la arquitectura colonial de Cuba. Indira Román para Íconos de La Habana. ¿A qué otros detalles de la columna de Cajigal te puedes referir? Sí, la columna de Cajigal, por orden del capitán general de la isla, Francisco de Cajigal, fue construida en 1754. Esta columna evocando aquel lugar donde estuvo la ceiba originalmente de la fundación de la villa en 1519. La columna se construyó con 3 inscripciones, una en latín y 2 en castellano. Inscripciones que hablaban de que aquí exactamente fue donde se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana. Es conocido y es algunas de las palabras que menciona nuestro historiador de la ciudad, Eusebio Leal, cuando dice: detén el paso caminante. Aquí se encontró, aquí estaba la ceiba donde se inauguró la villa de San Cristóbal de La Habana. Esta columna ha permanecido desde 1754 hasta el momento, incluyendo la Virgen del Pilar, que sostiene, evocando también a estos navegantes y todas estas cuestiones relacionadas al gobierno colonial español. ¿Nos puedes explicar qué significa el término de cabildo? Cabildo significa gobierno local. Por supuesto, esto trasciende del gobierno político de España, específicamente de Castilla, que es quien nos coloniza. En Castilla existía desde el periodo feudal el cabildo, que es llamado gobierno local en cada una de las regiones. También se refiere el término a reunión, donde se establecía una reunión con el capitán general y todas aquellas figuras importantes, dígase representaciones desde la economía y también del gobierno civil. Este cabildo se establecía, esta reunión se hacía en el Palacio de los Capitanes Generales, que fue construido en 1791. Allí había una pequeña sala donde se reunían todas estas figuras y por supuesto también el obispo de la ciudad, donde se hacían todo tipo de reglas y también se establecían todo lo que se determinaba con respecto a la ciudad. Esto es lo que significa el término de cabildo y trasciende, por supuesto, del gobierno español, quien coloniza la isla de Cuba. ¿En los últimos años se le ha incluido alguna otra pieza al templete? Sí, en el templete fue incluido en el 2018 la pieza, digamos, artística, decorativa, que es la columna de verano del escultor cubano Agustín de Cárdenas. Te invito a que conozcamos los detalles de la pieza, por favor. Y estamos justo en la columna de mármol. Hay una anécdota que cuenta nuestro historiador Eusebio Leal, que en el siglo XX, cuando caminaba por acá Agustín de Cárdenas con Alejo Carpentier, hablaba y cuando visitó el templete, hablaba y que entendió la representación y el significado de la ceiba, él le dijo a Leal que él quería que alguna de sus obras estuviera en el templete. Y pues bueno, en abril del año 2018, del pasado año, se trajo esta obra hecha por este escultor
hace algún tiempo desde la Galería Valois de París y se puso acá evocando por sus características y su estética al tronco, digamos, de la ceiba, que evoca nuestra tradición y que también habla de nuestra fundación como Villa de San Cristóbal de La Habana. Los cubanos tenemos un deporte que constituye pasión, el béisbol. Al Templo de la Pelota en Cuba, el Estadio Latinoamericano, dedicaremos nuestro próximo programa. Soy Marixa Rodríguez y los invito a una nueva cita con Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.